Bienvenidas, bienvenidos todos los que se han unido a este grupo ronda de conversación. Creo que algunos todavía se está conectando su audio. Si está con nosotros, gracias por unirse a esta conversación del 13 LED. Esta conversación que se llama Realidades Sociales y Formación Ministerial, Migración, Racismo y Pobreza como Estudios de Caso. Mi nombre es Juan Martínez y voy a estar moderando esta conversación y también participando de esta conversación. We have interpretation available. If you speak only in English, you can pick the icon of interpretation at the bottom of your screen. You can choose, we have English interpretation in case you don't have, when I'm speaking in Spanish. Y también tenemos interpretación del inglés, cuando nuestros presentadores o presentadoras hablan en inglés, también tienen la opción. Nuestro intérprete va a estar ayudándonos a enriquecer esta conversación. Muchas gracias. Creo que nada más voy a dar algunas indicaciones sobre, primero, sobre tener su micrófono en mute para que puedan, mientras están las presentaciones, para lograr una mejor comunicación. Número 2, quiero decir más o menos cómo se va a comportar nuestra conversación. Vamos primero a tener las presentaciones de nuestros panelistas, 5 a 8 minutos cada uno. Luego unos minutos voy a presentarles sus nombres y quiénes son. Número 2, vamos a tener luego una conversación entre los panelistas, planteándonos algunas preguntas de lo que hemos presentado. Y número 3, vamos a ir a una conversación entre todos. Dependiendo del número, vamos a armar grupos pequeños, breakout rooms, para tener una conversación adicional y extendernos y profundizar un poco más. Y al final, lo que vamos a hacer es regresar y vamos a tener una conversación todos para hacer recabar algunas ideas que hayan quedado, algunos pensamientos que hayamos tenido. Así que voy a iniciar. Permítanme encontrar acá mi presentación para presentarles a nuestros invitados, a quienes vamos a estar presentando este día. Voy a empezar. Soy un poco... Muy bien. Va a estar con nosotros el reverendo Francisco García, ¿no? Francisco García lo van a ver en la pantalla, es estudiante de doctorado de estudios teológicos, ética y acción en la Universidad de Vanderbilt, el departamento de posgrado en religión, y también es investigador de posgrado en el programa de Wyndham Cook en religión y justicia en la Escuela de Divinidad de Vanderbilt. Francisco también es capellán episcopal de San Agustín en Nashville, y también como sacerdote episcopal es organizador laboral y comunitario. El trabajo de Francisco se ha centrado en el ministerio basado en congregaciones y la organización comunitaria interreligiosa en torno a los derechos de los inmigrantes, los derechos de la vivienda y los problemas de justicia social y económica en la región de Los Ángeles. También se desempeñó como rector de la Iglesia Episcopal Holy Faith en Inglewood, en California. En el 2016, Francisco facilitó un esfuerzo para hacer de la diócesis episcopal de Los Ángeles una diócesis santuario y cofundó el ministerio diocesano Sacred Resistance. Gracias, Francisco, por estar con nosotros en esta conversación. También está con nosotros Lisa Treviño Cummins. Ella es presidenta y fundadora de Urban Strategies, que también ha sido, este ministerio ha sido un catalizador para apoyar, equipar y movilizar a las personas de fe para amar a sus vecinos en las comunidades de Estados Unidos, Puerto Rico y Centroamérica. Lisa ha dirigido el trabajo de Urban Strategies en una variedad de áreas que incluyen el desarrollo juvenil, desarrollo infantil temprano, fortalecimiento familiar, salud y bienestar y vivienda integral para los más marginados. Antes de establecer Urban Strategies en 2003,
Lisa se desempeñó en la Oficina de Iniciativas Comunitarias y Religiosas de la Casa Blanca en los Estados Unidos y completó un mandato de 12 años como vicepresidente senior del desarrollo comunitario para el Banco de América. También Lisa es coautora del libro Inheritance, Discovering the Richness of Latin Family and Culture, y se ha desempeñado como asesora de World Vision, Christian Community Development Association, Wycliffe Seed Company, Alianza Nacional Cristiana de Latinoamericanos y la Fundación Mariano Rivera. Así que también, Lisa, gracias por estar en esta conversación con nosotros. También nos acompaña Marco Grimaldo, que es el subdirector de Relaciones Eclesiásticas de PAN para el Mundo. Originalmente de Texas, Marco ha sido un fuerte defensor de una reforma migratoria integral y de abordar las causas profundas de la migración con una mayor frecuencia son el hambre y la pobreza. También es miembro de la Junta Directiva de Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Virginia, de la que es miembro fundador. Marco anteriormente fue el presidente y director ejecutivo del Centro Interreligioso de Políticas Públicas de Virginia. También Marco estudió en la Universidad Estatal de Texas, en San Marcos, Texas, y después en la Universidad de Georgetown para su trabajo de posgrado de políticas públicas. Es ordenado como un anciano gobernante en la Iglesia Presbiteriana y ha servido en numerosas juntas directivas y equipos de liderazgo. También, Marco, gracias por estar con nosotros en esta conversación. Y bueno, y yo también voy a estar, su servidor, voy a estar presentando algunas de nuestras ideas. Yo soy originario de El Salvador y me mudé a los Estados Unidos para estudiar en el Seminario Teológico Fuller, y ahí me involucré con el movimiento de Mateo 25, que trabajan con los derechos de los inmigrantes desde la Iglesia Evangélica, un movimiento evangélico que dirige la doctora Alexia Salvatierra. Y en ese trabajo, pues me conecté con el diplomado de la respuesta de la Iglesia a la crisis migratoria, del cual soy reclutador y también soy mentor de algunos participantes. Estoy trabajando también como director de comunicaciones en Casa Chirilagua, que es un centro comunitario, de desarrollo comunitario en un vecindario de mayormente inmigrantes de El Salvador, Guatemala, Honduras, aquí en Virginia. Y desde ahí estamos sirviendo y trabajando en la comunidad inmigrante. Así que bueno, sin más que agregar, voy a ir dando el tiempo a cada uno de los presentadoras y presentadores. Por favor, guarden sus preguntas, sus ideas, sus comentarios mientras cada uno de ellos va presentando. Así que vamos a iniciar estas presentaciones con Marco. Así que le paso el micrófono a Marco para que lo haga. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Es un placer estar con ustedes. Le damos gracias a Dios que nos trae en esta ocasión para platicar sobre unos temas demasiadamente importantes. Me gustaría, si Dios, con favor de Dios, empezar primeramente hablando un poquito de PAN para el Mundo. PAN para el Mundo es una organización que, bueno, nos consideramos una voz colectiva cristiana que urge a los líderes de nuestra nación a erradicar el hambre en este país y también en el extranjero. Cuando usted añade la voz individual a la nuestra, juntos proporcionamos la voluntad política que se requiere para erradicar el hambre. Juntos ayudamos a cambiar las políticas del gobierno de los Estados Unidos para crear esperanza y quizá oportunidad para las personas que padecen de hambre. Desde su fundación en 1974, PAN para el Mundo ha logrado muchas victorias. Hemos ayudado en la aprobación de legislación histórica y cambios en políticas del gobierno federal. Como resultado, el hambre en África, en Asia y en partes de Latinoamérica ha reducido dramáticamente en algunos casos. PAN también ayudó a evitar drásticos recortes en programas que proveen alimentos y asistencia entre los Estados Unidos. Este progreso demuestra que es posible erradicar el hambre durante nuestras propias vidas. Quiero hablar un poco más de lo que es nuestra llamada y luego del trabajo que estamos haciendo presentemente y la manera en cual uno puede involucrarse en ese trabajo de cuidar a personas experimentando el hambre. ¿Cuál es nuestra llamada?
casi cada vez que me toca hablar en una iglesia o para ofrecer una reflexión bíblica, alguien observa que para ellos no es propio hablar de la política en el contexto de la iglesia. Para responderles, tenemos que primero entender, para mí, el amor de Dios en Cristo Jesús. Comprendemos el amor de Dios a través de Jesús. Por ejemplo, en estas palabras, en esto hemos conocido el amor, en que Él ofreció su vida por nosotros. También nosotros debemos ofrecer nuestras vidas por nuestros hermanos. Lo hallamos en el primer capítulo de Juan, del 3 al 16, de Juan 3, Juan primero, 3 al 16. Las escrituras nos demuestran que Jesús fue compasivo con todo el mundo, especialmente con las viudas, los huérfanos, extranjeros, hambrientos y pobres, los más vulnerables de la sociedad. Jesús amó a todo el mundo, ricos y pobres, y cuidó activamente a aquellos necesitados. Él urgió a sus discípulos que hicieran... ¿Hable? No. Él habló a sus discípulos para que pudiéramos seguir el modelo de Jesús de velar por las personas vulnerables, y bien sean nosotros, vecinos, nuestros vecinos que vivan en este estado siguiente o quizá en otra parte del mundo. En Pan para el Mundo pensamos que no sería posible llegar a la meta de erradicar el hambre sin tratar seriamente con el racismo. Tampoco podríamos erradicar el hambre sin cambiar el sistema migratorio en los Estados Unidos. Estamos buscando la manera en cual el amor se traduce en la justicia. Quiero hablar, una de las cosas que hemos empezado a hacer que es demasiadamente importante es hablar sobre la infraestructura de los 1000 días. En inglés, what is the infrastructure of 1,000 days? Los primeros 1000 días de un niño o de una niña son demasiadamente importantes, especialmente cuando tienen que ver con la nutrición. Un infante que recibe nutrición sobre esos primeros 2 años, probablemente va a tener mejor oportunidad de vivir una vida saludable. Esos primeros 2 años afectan no solamente al individuo, sino a toda una comunidad en un país donde han invertido recursos para ayudar a la nutrición para la madre y sus niños infantil. Va a sobrepasar las metas que iniciaron. Esto se ha visto en muchos diferentes países, y pensamos que ahora es tiempo que en este país también empecemos a pensar en esos primeros 1000 días de vida y qué podríamos hacer para mejorar no solamente ese niño o esa familia, sino también la comunidad y quizá a toda una generación de líderes jóvenes que vienen enseguida. Es el tipo de trabajo que Pan para el Mundo ha hecho, es buscar esas políticas que pudiéramos cambiar de manera sistemática, que podríamos ayudar a personas en posiciones necesitadas o personas que están experimentando el hambre o que están experimentando las dificultades a causa del racismo o a causa de la situación migratoria. Pan para el Mundo hace una cosa muy bien, y eso es que escribimos cartas. Invitamos a personas que están relacionadas con alguien que quizá está experimentando el hambre o quizá su iglesia está involucrada en ofrecerles de comer, que a la misma vez empiecen a escribir a sus congresistas y a sus líderes políticos para que ellos sepan lo que ustedes están viendo de primera mano. Así es que en un poco les voy a poner la información donde puede usted informarse un poco más, primero de Pan para el Mundo y luego de lo que nosotros llamamos la ofrenda de cartas. Es una ofrenda porque al escribir la carta, la presentamos juntos con otros de nuestras iglesias o de nuestra comunidad y ofrecemos una oración sobre las cartas, tanto como cualquier ofrenda que quieran poner. La ofrenda de cartas es demasiadamente importante porque inicia la conversación con un congresista para que ellos entiendan la manera por cual nuestras iglesias están involucrados en terminar con el hambre o erradicar el hambre. 2 otros recursos que voy a mencionar. Uno se llama la base bíblica. La base bíblica para abogar
con el propósito de erradicar el hambre, que ofrece a alguien que quizá quiere aprender un poquito más sobre qué dice la Biblia realmente sobre estos temas tan importantes, puede empezar ahí con este recurso tan importante. Luego, por fin, un recurso nuevo que es un devocional bilingüe, se llama Finding Hope, Ending Hunger on Both Sides of the Border, a bilingual devotional. Bilingual Latino devotional es en inglés y español, todo un recurso, y en un momento le voy a poner esta información aquí en el chat para que lo puedan encontrar ustedes. Les agradezco esta oportunidad de hablar con ustedes sobre Pan para el Mundo, el trabajo de erradicar el hambre y cómo podemos trabajar juntos para contestar esa llamada que Cristo nos ofrece. Que Dios los bendiga. Gracias, Marco, por compartirnos el trabajo de Pan para el Mundo y un poco de las conexiones con las escrituras, ¿no? Y las enseñanzas bíblicas. Vamos a continuar la siguiente presentación. Lisa nos va a presentar lo que ella trae para esta tarde. Creo que estás muted, Lisa. Okay, do you see my shared screen? Todavía no la vemos. Todavía no. Okay. Let's see. I think this one. Did that work? Let's see. All right, I'm going to do one other thing here. How about that? No? No, todavía no. I'll try one more time and then we'll have to wing it otherwise. I'm going to speak in English, so those of you, para ellos que no hablan inglés, por favor use la interpretación que está ahí, está ofrecido. Y Gracias, Lisa. Y mientras Lisa lo pone, abajo van a ver el link del mundo pequeño. Ahí deben escoger para escuchar la interpretación de lo que Lisa va a presentar. Adelante, Lisa. Gracias. Puede verlo? Qué bien. Okay. Well, thank you, everyone, for this opportunity. Thanks, Juan. We'll have to catch up on Casa Chidalagua because I actually served there as well. And so I'm with Urban Strategies, and as was mentioned earlier, we started it in 2003. And the mission of Urban Strategies is to equip, tool, and resource faith and community-based organizations to love their neighbors. And so these are the areas where Urban Strategies currently works. Actually, it's not you have the United States, Central America, and Puerto Rico. So I want to do in this session is really highlight three, if I have time, three areas where we work and describe some of the work that churches are engaged in. And so it's taking the principles that Marco talked about and working with policies that support or with policies that don't support and trying to find our way through to serve children and families. And so I'm going to go to our next screen here. I'll start with our work in Puerto Rico. We've been working there for about 10 years. And actually, I found out this morning that I don't have enough dots on this because there's about 10 other neighborhood communities that we work in that aren't included here. But I wanted to focus on four key areas. One is speaking to the 1,000 days that Marco mentioned. 1,000 days starts in the womb. And so we work with churches, congregations to support women who are pregnant and making sure that they're providing that they have the best nutrition, that they have information, they're accessing resources, etc. And so the churches do a couple of things in this. One is they host the meetings. They host the sites where we conduct interviews of individuals. They provide. They've also helped us staff the program. There's probably about 15 people that are on that program. So we've recruited staff from the churches. And they're also referring individuals to us. So there's a back and forth referral. One of the beauties of the church is the church can do things that some of the programs can't do. And so that might be provide personal counseling. If an individual asks for that counseling, we can refer them to our church partners that are in their community. And we've had, this program has been operating now for about 2 years. And so there's been a lot of struggles in Puerto Rico in 2 years, and add on top of that a mother who might be pregnant, who might be alone, who might not have enough resources. And so this program has really been a lifeline.
From that level, we work with infants and toddlers. And so you'll see the red dots in Ponce, in Ciales, and in Bayamon. We actually have child development centers where we're working with children age 0 to 3. We currently are serving about 220 children and their families, and by the end of the year, we'll be serving about 320 children and their families. And so the church's role there is to provide space. On all of the programs that we have, we try to locate them on the campus of a congregation who will be providing what we call wraparound services. Again, for the things that the program can't provide, the church provides, and the things that the church can't provide, we provide. And so we're providing quality, evidence-based child care that not only works with the child but works with the family. The church provides employees. We recruit employees from our church partners. Secondly, as I mentioned earlier, we're on the campus of those congregations, and we are able to bring in resources to improve those locations so that they can become usable and meet standards that are required standards in these programs. We also have churches where we may not be on campus, but they're partnering with us nevertheless, providing program supports for families who might be in need. When the churches have programming for the women in their church, Ministry of Women, they invite those who participate in our program. They have programs for the family, whatever it might be. We try to make accessible the services of the congregations to the families that we serve. The third thing that we're working on there in Puerto Rico is working with adolescents. And so we have programs in several different areas noted by the green pins, where we are working with congregations where we've trained those congregations on evidence-based programming to serve adolescents. And in government speak, it's teen pregnancy prevention. But in what the language for our churches would be youth programs. And so in those youth programs, they talk about healthy relationships. They talk about boundaries. They talk about what it means if you do have a child, what the responsibility looks like. And so this has been, interestingly, this is one of the programs because there's one chapter in the chapter of 13, the book of 13 chapters that talks specifically about sex. And so, there's been some churches who haven't want to engage in the conversation, but those who have been willing to engage with some hesitancy, they've embraced it and have found these programs to be very worthwhile, not just for their youth, but for the youth in their community. And then finally, we've been working with churches. We have about 20 church partners to do food distribution. And over the last 6 months, about $33 million of food has been distributed to families across the island. And the churches have brought their volunteers together to take that food and then distribute it in their neighborhoods. And so it's been a pretty powerful opportunity for the church to engage in with families. And so that's Puerto Rico. I will have time probably just for one more community, and I will focus on the Rio Grande Valley of Texas. Texas, for those of you who don't, Rio Grande Valley of Texas, for those of you that don't know, it is communities that are strong communities. In fact, it's really where the roots of the Latino Evangelical Church from the Mexican community are based. They started there with works of evangelization and works of aid to people who were leaving Mexico looking for refuge. And so you see on one of the pictures there, that's a woman's home in a colonia. There are about 38,000 people who live in colonias without potable water. And then there is potable water through mangueras, through hoses, water hoses, and borrowed faucets, where other probably 500,000 people live in colonias who have this kind of environment where their kitchen is outside, their bathroom is outside, and in very tight quarters. But even in spite of those difficulties, the Latino church continues. There we have about 300 churches with whom we partner in various ways. One of those is with a mental health initiative called Bienestar.
and Bienestar. We help the church understand their role as a catalyst for change in the health of the community, not just physical health, which has a high. The physical health in that community is very poor for a number of different reasons, but also mental health. And so we've been involved in building capacity of our church leaders around mental health first aid and other types of mental health opportunities. We've also been involved in food distribution there as well. We were able to equip a church who was given a very large building for a 75-member church, and that church took that to serve the community. And so we were able to equip them with a warehouse that warehouse feeds about 6,000 people a week, partnering with other churches who come when the goods are delivered. The other churches come, fill up their trucks, and then take it to their neighborhoods. And then we also, in that same congregation in Alamo, Texas, we've been able to put about $500,000 of funding into renovating that facility to become a licensed shelter. And today, that shelter houses 48 unaccompanied children, primarily from Central America, provides 24/7 care. And then this fall, we'll be opening up a early child development center in Edinburgh, Texas. That will, again, it's in the middle of fields. You think nothing's there, but if you go behind the trees, you'll see trailers of families living in those conditions. And we just started renovation on this facility next week, and we've already got the program fully enrolled. When we're not going to start services until the fall. So by the way, most of our efforts in the Rio Grande Valley, and these that I've mentioned, are run by pastoras. And our pastoras have a lot of energy. We actually have to help them pull back a little bit so that they can last for the long haul. We're not being very successful at that, I'd say. But anyway, so I've taken more than my time, but those are some examples of where the church is rising up to demonstrate the love of God to their neighbors. Thank you, Juan. Gracias, Lisa. Thank you, Lisa, por esta presentación del trabajo de Urban Strategies. Vamos a continuar con otra presentación más. Vamos a recibir, ¿no? Francisco, quien va a hablarnos un poco de eso. Gracias, Juan, y buenas tardes a todos y todas. Gusto estar con ustedes y con mis colegas platicando sobre este tema muy importante. Para empezar, quiero platicar un poquito sobre, pues, cómo yo llego a este trabajo. Siempre es importante hablar de cómo nos localizamos teológicamente, espiritualmente, socialmente, de diferentes maneras en el trabajo de ministerio, y pues cómo hacemos este trabajo de justicia desde nuestros lugares más profundos de nuestra fe. Y pues para mí, como sacerdote en la tradición episcopal anglicano, me llama mucho la atención los credos y especialmente para mí los votos bautismales que hacemos como personas de fe cuando nos estamos integrando a la iglesia, a la comunidad de fe. Y pues en nuestra tradición, en la liturgia, empieza con pues la afirmación de renunciar al mal y renovar y entregarse a Jesucristo, afirmar, claro, esa creencia en Jesucristo y en Dios y en el Espíritu Santo. Pero lo que viene, lo que más me llama la atención son las preguntas que se hace a la persona que está siendo bautizado al final de hacer los votos, y los voy a compartir ahorita con ustedes. Continuarás en la enseñanza y comunión de los apóstoles, en la fracción del pan y en las oraciones. Y la respuesta que hace uno es: así lo haré con el auxilio de Dios.
perseverarás en resistir al mal, y cuando caigas en pecado, te arrepentirás y te volverás al Señor. Así lo haré con el auxilio de Dios. Proclamarás por medio de la palabra y el ejemplo las buenas nuevas de Dios en Cristo. Así lo haré con el auxilio de Dios. Buscarás y servirás a Cristo en todas las personas, amando a tu prójimo como a ti mismo. Así lo haré con el auxilio de Dios. Y lucharás por la justicia y la paz entre todos los pueblos y respetarás la dignidad de todo ser humano. Así lo haré con el auxilio de Dios. Así que para mí esas preguntas son claves para el trabajo que hacemos, para enfrentarnos a las injusticias estructurales y precisamente al racismo, que es algo estructural, ¿verdad? Tenemos que tener un análisis bien fuerte sobre los sistemas que realmente oprimen a nuestras comunidades y que no se trata a nivel individual. Claro que cada individuo tiene que tratar con el tema del racismo, pero el problema es más grave. Igual, como el racismo se manifiesta en la situación de la migración y nuestras comunidades que están huyendo de la violencia y de la miseria, pero también tiene esas raíces del racismo y de la injusticia económica. Así que hablar de este tema del racismo y de enfrentarnos a la injusticia, para mí no es algo secundario, ¿verdad? No es algo que hacemos casualmente, pero es algo principal que viene de nuestra fe. Y viene para mí desde este voto bautismal que hacemos, el compromiso a amar a Dios. No se puede separar el compromiso que tenemos que tener a los seres humanos, nuestros hermanos y hermanas, y especialmente a las poblaciones más vulnerables que están alrededor de nosotros. Así que ahí empiezo el trabajo y el ministerio. Pero también, como dijo Juan, yo vengo de una tradición de ser organizador comunitario y organizador de sindicato, de reunir a comunidades para poder encontrar el poder que tenemos en común para poder cambiar las injusticias que están enfrente de nosotros. Viene siendo en el lugar de trabajo, luchando por mejores sueldos, beneficios, condiciones de trabajo, o en las comunidades, mejorar nuestras condiciones de vivienda y las condiciones de nuestras comunidades, combatir la violencia y la falta del acceso a servicios públicos, al cuidado médico y la violencia de armas y muchas otras cosas. Y voy a compartir brevemente 2 ejemplos donde yo he participado a nivel parroquial y también a nivel diocesano. En la Iglesia Episcopal tenemos un sistema de diócesis semejante quizás a la Iglesia Católica, aunque no precisamente igual. Pero tenemos obispos y tenemos pues un sistema de congregaciones y pertenecemos a una diócesis en una región. Entonces, voy a compartir unas fotos aquí para contar estas 2 historias. A ver, aquí está. Ok. Ok, ¿pueden ver estas imágenes? Ok. Aquí les doy el primer ejemplo y esto se trata de una campaña para lograr una vivienda justa en la comunidad de Inglewood, California, donde yo serví como rector, el pastor principal de una iglesia. La comunidad de Inglewood, California, era una comunidad en su mayoría de población afroamericana y latina.
y la mayoría de esa comunidad latina también era inmigrantes recién llegados y pues unas comunidades de la primera y segunda generación también. Y en su mayoría la comunidad tenía como 65 o 70% de los residentes eran inquilinos, o sea que no eran dueños de sus hogares. Y teníamos un problema donde las fuerzas, debido al desarrollo económico que estaba promoviendo la ciudad, que estaba también desalojando a muchas personas. Las rentas estaban aumentando, muchos propietarios estaban dando como avisos de menos de 30 días que la gente tenía que pagar 100, 200, 300 dólares más cada mes por renta, y si no podían pagar, pues iban a dar el aviso de desalojo. Y en su lugar, pues muchos edificios que eran de inquilinos, estaban convirtiéndolos en como condominios de lujo para nuevas personas. Y la comunidad que estaba ahí por décadas estaba siendo desplazada. Y era un problema muy grave que estamos viendo en la comunidad. Entonces, y también estaba afectando a nuestros propios congregantes de nuestra iglesia. Así, entonces, lo que hicimos como respuesta en la práctica de organización comunitaria, tuvimos muchas pláticas de uno a uno. The one-on-one conversation se llama, la conversación de uno a uno. Platicando con personas en las vecindades, caminando por las vecindades, tocando puertas, hablando con nuestros miembros de lo que estaba pasando en la vecindad. Y cientos de conversaciones de esta manera llegamos a tener una cantidad de información para poder ver que realmente este problema de vivienda, del aumento de rentas, sí era un problema muy grave que estaba afectando a mucha gente y que teníamos que hacer algo como comunidad de fe. También en ese proceso nos dimos cuenta que otras iglesias estaban haciendo las mismas preguntas. Entonces, junto con nuestra iglesia episcopal, nos reunimos con una iglesia presbiteriana, con otra iglesia metodista, y empezamos a organizarnos juntos para ver qué se podía hacer. Al mismo tiempo, una organización no lucrativa en la comunidad estaba igual haciendo estas mismas preguntas. Entonces nos reunimos con ellos y formamos una organización, una coalición más grande que se llamaba Uplift Inglewood, como de levantar la comunidad de Inglewood. Y pues pusimos nuestros recursos de personas y recursos económicos juntos para poder hacer una campaña de tratar de prevenir el desalojo de más personas, para que la gente pueda quedarse en sus lugares, en sus casas. Pero no solamente lo hicimos como trabajo comunitario, sino era un proyecto realmente basado en nuestra fe. Y lo que hicimos nuestras 3 iglesias es basado en nuestra liturgia, en nuestros servicios de domingo y las tradiciones que teníamos, como celebrando el Adviento y la Cuaresma. Integramos este tema de vivienda justa junto a la temporada y las tradiciones cristianas que teníamos. Y por ejemplo, durante el Adviento estábamos platicando sobre el tema del camino de peregrinaje que hicieron José y María cuando nació Jesucristo. Y estábamos hablando de pidiendo posada. Y sabemos que muchas de nuestras comunidades tenemos esa tradición de posada, que es una tradición cultural, una tradición festiva, espiritual, religiosa, pero también para nosotros tenía un tema político. Y entramos hablando de que urgiendo posada en nuestra propia comunidad, así como José y María estaban buscando posada y no había lugar al principio, pero siguieron adelante, ¿verdad? Siguieron adelante con fe y con la ayuda de Dios y pudieron lograr algún cambio. Entonces, para nosotros eso animaba a la gente en la lucha, para saber que esta lucha realmente se basa en nuestra fe,
que no es justo lo que está pasando en nuestra comunidad y tenemos que luchar para crear una situación mejor para nuestras familias. Basado en esto, pudimos organizar y coleccionar miles de firmas para proponer una ordenanza para proteger los inquilinos en la ciudad de Inglewood. Y aunque perdimos esa lucha de la ordenanza, la campaña siguió adelante y organizamos para presionar el alcalde y los miembros de la ciudad para a poner una ley para proteger a los inquilinos un año después. Así que era una campaña que tomó como 2 años, pero estaba todo basado en nuestras comunidades y aquí pueden ver que teníamos eventos comunitarios dentro de la iglesia compartiendo el tema de vivienda justa, pero también unidos en oración y unidos en nuestras tradiciones cristianas. Creo que voy a dejar ya con ese ejemplo y durante la plática entre los colegas puedo hablar un poquito más de la otra campaña de resistencia sagrada sobre temas de migración. Gracias. Muchas gracias, Francisco, por presentarnos. Nuevamente, voy a hacer una presentación yo y luego vamos a tener una conversación entre todos y todas. Pero antes de hacer mi presentación, quisiera nada más dejar planteada la pregunta para después de mi presentación, porque recuerden que estamos hablando de 2 cosas, ¿no? La educación teológica en este contexto. Y el día de ayer escuchamos del doctor Justo González cómo la educación teológica no necesariamente empieza en el instituto bíblico o en el seminario, sino la educación teológica empieza en la iglesia. Y bueno, incluso el doctor Daniel Montañez nos invitó a pensar cómo empieza en la casa, en la familia. La educación teológica. Entonces, teniendo esto en mente, quisiera dejar planteada antes de dar mi presentación para que nuestros panelistas puedan pensarla un poco y reflexionarla, es qué barreras hemos encontrado en la educación teológica, ya sea en la iglesia o en los institutos bíblicos o en los seminarios, qué barreras hemos encontrado para que la iglesia se involucre en temas de racismo, pobreza, inmigración, ¿no? Que tengan eso en mente para poder luego entrar en esa conversación. Mi presentación tiene que ver con la experiencia del diplomado Respuesta de la Iglesia a la Crisis Migratoria, que es un programa de educación teológica para líderes, para pastoras y pastores de la iglesia que desean movilizar y organizar a la iglesia para involucrarse en el tema de la migración. Desde mi perspectiva, creo que el diplomado ha tenido resultados tangibles en movilizar iglesias locales a la práctica de lo que llamamos misión integral en el contexto migratorio de los Estados Unidos. Así que para compartir las experiencias de este programa de educación teológica, lo que quiero hacer es contrastar algunas prácticas implementadas en el diplomado y las voy a contrastar con algunas otras prácticas que son muy comunes al modelo que en esta presentación voy a llamar tradicional. Quiero aclarar que no estoy, digamos, queriendo decir que la tradición es mala, simplemente quiero plantear como un modelo tradicional de educación teológica como el modelo que usualmente vemos a nuestro alrededor y cuál hemos heredado. Y a grandes rasgos, este modelo que hoy llamo tradicional es un modelo que tiende al individualismo y que está principalmente orientado a lo cognitivo o a la mente. Y aunque este modelo sigue siendo esencial en la formación de liderazgo, creemos que es insuficiente para movilizar a la iglesia hacia la misión integral. Y al final le voy a presentar un video corto del testimonio de un pastor que participó de nuestro programa y cómo esto impactó su iglesia. Así que voy a compartirles mi pantalla para presentarles estas diferencias o este contraste del cual les estoy hablando. Espero que puedan verlo. Creo que tiene que ver con paradigmas. El paradigma del modelo tradicional, digamos, quiero poner entre comillas, esto piensa de que lo que piense el pastor, la iglesia lo va a aceptar automáticamente. Y esto
implica que en los programas de educación teológica, pues solo el pastor recibirá el contenido de misión integral. Solo el pastor debe estar en retiro, digamos, o alejado de la comunidad de fe, o en un aula para recibir estos conceptos. Un paradigma también del modelo tradicional es que el pastor o pastora recibe la visión, ¿no? Y luego la imparte a la iglesia. Entonces, por lo tanto, en el modelo de educación lo que encontramos es un pastor o pastora que luego que se ha convencido de que la misión integral es importante, entonces debe ir y predicar o hacer alguna clase, ¿verdad? Para compartir con la iglesia acerca de la misión integral. Esa es la dinámica, ¿no? Del modelo que estoy planteando como tradicional. También otro paradigma es que lo único fundamental es cambiar la mente, ¿no? Ese es otro paradigma. Y por lo tanto, lo que pasa es que la pastora o el pastor debe leer mucho y escuchar muchos conceptos acerca de misión integral. Y otro paradigma es que si se entienden principios bíblicos, se pueden aplicar en cualquier realidad social, ¿no? Entonces, eso implica que el programa de educación teológica, digamos, no provee prácticas, sino que provee conceptos bíblicos que luego el pastor o pastora tendrá que implementar en su iglesia. ¿Cuál es el contraste que quisiera invitarles a ver? Las prácticas que en el diplomado hemos considerado. Es un paradigma de un modelo para la misión integral, es un problema de educación teológica para la misión integral. Y creemos que el que la iglesia se involucre en la misión integral es un cambio de paradigma en sí mismo, es una transformación de la iglesia. Pero la iglesia reconocemos que es una comunidad diversa y que implementar un cambio de paradigma es un desafío comunitario y relacional. O sea, no se trata de que el pastor cambie la mente y que automáticamente todos van a pensar como el pastor o pastora, sino que requiere de un trabajo comunitario. Por lo tanto, en el programa del diplomado, lo que hemos hecho es que el pastor o pastora debe caminar por el contenido de misión integral junto a otras y otros miembros de su iglesia, con quienes oran y dialogan sobre las implicaciones de la enseñanza, incluyendo conversaciones difíciles sobre sus diferencias y desacuerdos, particularmente en el tema migratorio, que es nuestro tema, donde se levantan muchos temas políticos que tocan sensibilidades en muchas personas. También otro, digamos, resultado de este paradigma es que el pastor o pastora camina junto a colegas de ministerio que tengan la misma pasión por la misión integral para compartir y orar sobre avances y desafíos. También el resultado de este paradigma es que el pastor debe invitar a líderes jóvenes a caminar en el proceso de aprendizaje para aprender de las juventudes y para compartir también su liderazgo. Y esto lo hemos visto dentro de nuestro diplomado. Otro paradigma de un modelo de educación para la misión integral es que lo fundamental no es solo cambiar la mente, sino que lo fundamental también es cambiar las prácticas, las emociones y las relaciones. Entonces, en ese sentido, el diplomado, este programa de educación, responde a una necesidad sentida de la comunidad. En este caso, en nuestro caso, es la migración y el sufrimiento de las familias inmigrantes, particularmente aquellas indocumentadas. También el resultado de este nuevo paradigma es que el programa de educación, el diplomado, ha abierto espacios para historias personales, para expresar temores y para también expresar inseguridades acerca del tema, ¿no? Que pueden expresar qué es lo que les da miedo de abordar el tema, ¿no? O qué situaciones no están seguros de que deben abordarlos. También el programa aborda el trauma, como resultado de este paradigma, aborda el trauma, el estrés y el desgaste emocional del liderazgo como parte de su currículum. Y al final quiero cerrar como una de estas implicaciones que hemos tenido en el programa, es que el programa es facilitado en colaboración, porque como sabemos que lo fundamental no solamente es la mente, entonces hemos creado colaboraciones con expertas y expertos practicantes en las áreas relacionadas a leyes, psicología, organización comunitaria e incidencia política. Entonces voy a compartir con ustedes solo el testimonio de uno de los participantes y con eso voy a concluir mi presentación. Queridos hermanos y hermanas en el Señor,
Saludos cordiales desde Chicago. Soy el pastor Rubén Durán de la Iglesia Evangélica Luterana en América. Y es un placer estar con ustedes en este breve momento para saludarles, pero también para recomendarles una experiencia muy preciosa que estoy teniendo con este programa de diplomado del Seminario Fuller llamado Respuesta de la Iglesia a la Crisis Migratoria. Y se los recomiendo por dos razones. Una, bien personal. Yo como inmigrante a este país, del país de Perú, he estado todo este tiempo ayudando, colaborando, haciendo abogacía a través de mi iglesia y de grupos sociales en las comunidades sobre otros inmigrantes que están buscando un futuro para sus familias, un nuevo comienzo. Y como pastor y líder siempre estoy en la búsqueda de recursos y maneras de cómo apoyar mejor a nuestros hermanos y hermanas, especialmente en este caso inmigrantes de Latinoamérica. Pero segundo, quiero que sepan que quizás lo más lindo, lo más importante de todo es que esta clase incluye la formación de un equipo en una congregación o en el lugar donde usted está laborando. Y para mí esto ha sido el gozo más grande. Un grupo de 5 personas de mi iglesia local me han acompañado. Una joven dirige el grupo y mi labor que aprender de los profesores, pero también compartir con un grupo de la iglesia ha sido fascinante. Ver cómo han crecido, cómo reciben estos recursos, estos instrumentos. Hemos repasado las bases que originan la migración en todo el mundo, histórico, cultural, económico, social. Y con ayuda del profesorado, pues hemos visto los recursos legales, pero también la tremenda fuerza espiritual que tiene la iglesia que compartir con la comunidad. Este grupo de mi iglesia van a estar listos en menos de un mes para poder educar a la iglesia, hacer contactos en la comunidad. Ya tenemos 2 lugares donde vamos a referir a personas y 2 lugares de apoyo legal para poder entonces acompañar a la comunidad. Es increíble que en solo 6 meses se pueda lograr este tipo de equipo y de apoyo de la iglesia a la comunidad. Sí, gracias, doctora Alexia Salvatierra, Nancy Negrete, mi mentora, Juan Martínez, que nos encontró y nos une, y muchos más profesorados, muy agradecido por esto. Dios les bendiga y les recomiendo pues que inviten en sus iglesias a líderes para que también tengan su propia experiencia y ayudar mejor a la comunidad. Dios les bendiga. Bien, ese es, bueno, ahí concluye mi parte de presentación. Y quisiera entonces abrir un poco, ¿no?, la conversación con algunos de los panelistas invitadas, para hacernos esta pregunta: ¿cómo la educación teológica se relaciona con el involucramiento de la iglesia en todos los temas y los programas que ustedes están dirigiendo en sus contextos? ¿Qué barreras también encontramos? Bueno, podemos así nomás empezar. Adelante. Abraham, la Creo que conversación. la educación teológica tiene mucho que ver con pues, el trabajo de ministerio que hacemos a nivel parroquial. Pero muchas veces creo que pues, la gente tiene miedo de la palabra teología, ¿verdad? Porque piensan que es algo muy intelectual, muy académico y que no pueden lograr entender. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar pues ese modo de pensar, ¿verdad? Y decirles realmente que la teología se hace juntos, ¿verdad? Como hablamos en nuestra tradición, la teología en conjunto también pertenece no solamente teólogos o académicos con otros, pero dentro de la iglesia, la teología se hace en conjunto dentro de una comunidad y ahí pues se hace viva la palabra de Dios y con los hechos que hacemos debido a nuestra fe. Entonces hay que nomás creo que hacer comprometernos a hacer ese trabajo teológico a largo plazo dentro de nuestras comunidades. Y realmente también con los ritos y tradiciones y credos y creencias que tenemos, darles el entendimiento que necesitan. Entonces, cada vez que tenemos un bautismo en mi comunidad, por ejemplo,
yo lo uso como una oportunidad para enseñar qué significa, qué es nuestra teología del bautismo. ¿Por qué hacemos esto no a nivel individual en una casa, ¿verdad? Privado. ¿Por qué lo hacemos dentro del contexto del culto, dentro de alabar a Dios como comunidad, como una ofrenda? Y luego, ¿qué tiene que ver con el ministerio que hacemos en nuestras comunidades, ¿verdad? Y ahí empezamos. I will share. I have a slide, so I'll use that since I worked at putting that together. Do you see it? Yes. Please. Yeah. Yeah. Okay. And so there's one. I guess there's several of them, but one I'd want to focus on is the underutilization of assets. So there's, I think, for sure the theology piece, and I think that's already been mentioned, but this underutilization of assets, another way of saying that would be a scarcity mentality. There's few things, I think that that there's a sacred cow in our churches, and that is our assets, and that being the church facility, that being the people, that being our funds. In the church facility, we've had opportunities. There was a church that we went to, and their church was falling apart. We had the opportunity to bring in enough funds to put together the wing of the church that used to be a school but hasn't been a school for 10 years and was sitting empty. And we went through a long process of talking through this, and ultimately we didn't bring a program. It was actually going to be about $2 million program for that community. Ultimately, we didn't bring the program to the church because the pastor was concerned about where the treasurer was going to count the offering every Sunday. I mean, that's the worst case scenario, but I could not believe it. And so there's a sacred cow that of a facility that's being used on Sundays, let's say all day. And let's even say it's used every night of the week, which may be true for some of our Latino and Pentecostals, the churches I've been to, but it's still empty every day of the week during the day. And it could be an asset that could be utilized to serve the community. So just that limited vision, that scarcity mentality that I've talked to pastors to say, don't you have faith? Because we're asking them to just take a small step forward. And so I think, all of that goes together, I think, in this theological understanding that too many of our churches are without. So, yeah. Gracias, Francisco. Lisa, no sé si Marco quisiera agregar algo a esta idea. No, gracias. Se me hace que me preocupa que se nos va a acabar el tiempo y me interesa saber las preguntas que otros quizá tengan. No sé, no quiero tomar ese tiempo. Muy bien, gracias, Marco. Está bien. Creo que podemos vamos a hacer luego ahora breakup rooms. Vamos a dividirnos y profundizar la conversación. Creo que hemos tocado temas sobre la iglesia involucrándose en la comunidad, en los problemas de la comunidad, cómo la liturgia es un poderoso elemento y el culto de educación, ¿no? Y hemos hablado también de la mentalidad de escasez y cómo las vacas sagradas, ¿verdad?, que hemos levantado, que está relacionado con la teología de la iglesia y del templo, ¿no? Así que voy a abrir los breakup rooms y, por favor, al estar los breakout rooms, tengan la libertad de abrir sus micrófonos, si es posible, abrir sus cámaras para poder apreciarnos y conversar mejor. ¿Quieres poner las preguntas que nos enseñaste a los para los breakout rooms? Voy a compartir con ustedes las preguntas. Vamos a tener creo que unos 20 minutos para poder conversar. ¿Pueden ver las preguntas? ¿Qué temas o ideas fueron sobresalientes para usted? ¿Qué preguntas o ideas le surgieron
qué sugerencias pueden ofrecer, sea recursos que conocen o colaboraciones que se deban hacer. Muy bien. Gracias. Espero que hayan tenido un buen momento conversando, dialogando. Qué bueno, sí. Entonces, para los que van llegando, si quisiera, no sé, abrir un momento para comentarios generales, de cierre, pensamientos que tienen en su mente acerca de toda la conversación que ha surgido. Quisiera dejar un espacio abierto, ¿no? Para cualquiera que quisiera, tanto de los panelistas o de los que han asistido a esta conversación, solo abran su micrófono y compartan lo que hay en su corazón y en su mente en estos últimos minutos. Sin timidez. Bueno, es que saludos, les habla Elba Irizarry, Adelante. ministro de la Palabra y los Sacramentos de la Iglesia Presbiteriana USA en Puerto Rico, Presbiterio Suroeste y profesora universitaria en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de San Germán, en el área de educación. Yo llegué un poco tarde por razones de logística familiar, pero no sé si estamos en el plenario o estamos en otro grupo de trabajo, no, estoy así. Sí, gracias, Elba. Estamos en una ronda de conversación en la que hablamos acerca del racismo, la migración y la pobreza como caso de estudio y su relación con la formación ministerial. Sí, ok, perfecto. O sea, todavía estamos en este grupo. Sí, todavía. Sí, por lo menos en el grupo que entré hace un rato, vi que éramos como 3 o 4 nada más, quizás está medio todo en el espacio cibernético, eso de las conexiones. Uno de los planteamientos que estuve escuchando en ese grupo de diálogo, que aquí por lo menos Janet Benítez estaba en ese grupo, que hizo un planteamiento, estamos trabajando cómo podemos, desde mi punto de vista, incorporar las discusiones del sexismo o del racismo y en nuestras formaciones teológicas desde las congregaciones y desde los espacios en que estamos trabajando. Yo me quedé planteando por el chat que yo fui especialista en misión de lo que se llama tradicionalmente misionera de la PCUSA en Nicaragua. Por espacio de 7 años estuve trabajando con la Convención Bautista de Nicaragua y siempre tuve ese manejo del balance de que no se pensara de que quería ser como los misioneros que llegaron a Puerto Rico, imponiendo un modelo misionero determinado, un estilo pastoral determinado, y tratar de acompañar con quienes trabajaba desde la educación, como eso, respetando las diferencias y sus propios orígenes y sus propias experiencias formativas en el mundo eclesiástico, ¿no? Porque reiteradamente, por lo menos desde ayer, yo he estado escuchando unos planteamientos sobre cómo descolonizar la educación teológica para incorporar elementos particulares de las comunidades al respecto, no sé. Y quería por lo menos fomentar eso, ¿verdad? En lo que los demás pueden hablar. Disculpen. Buenas tardes, gracias. Muchísimas gracias por compartir. Creo que eso es importantísimo en la conversación, ¿no? O sea, con una agenda a imponer, sino desde la comunidad trabajar. Entonces, si alguien quiere comentar y seguir adelante. Tenemos unos minutos más, ¿no? Antes de cerrar la sesión. De Panamá, estudio en el Seminario Teológico Bautista de Panamá, 4º año, estamos en PES. Damos gracias a Dios por la ponencia de esta tarde. Los temas que fueron planteados y los diferentes ministerios que están llevando a cabo son excelentes. Entendemos que no podemos predicar un evangelio con un estómago vacío de un oyente.
Sabemos que tenemos que llevar ambas cosas, pero mantener un equilibrio. Cuidado, ¿para qué? Para evitar que las personas relacionen el evangelio con algo que me puedes dar. Cuando las personas relacionan el evangelio con que tú me vas a dar algo material, entonces volvemos dependientes de las organizaciones y es lo que no se quiere. Algo que me gusta utilizar mucho el término es que hay que enseñar a las personas a comer pescado, pero también hay que enseñar a las personas a pescar. De tal manera que lo que estas organizaciones, y yo lo creo y así lo practicaba en mi área de evangelismo, cada vez que nos movemos en las misiones, llevamos algo para compartir con la comunidad, pero principalmente es el evangelio. Aplacamos algo de necesidad, pero necesitamos enseñar a las personas a ser proactivos, no depender siempre de, porque ¿qué sucede? Cuando eso pasa, podemos causar un daño más que un bien en una comunidad. Entonces, gracias a Dios por cada una de las organizaciones que hoy hicieron su exposición y nos ilustraron lo que están llevando a cabo, lo que Dios está haciendo a través de ustedes para la gloria del Señor. Creemos firmemente que necesitamos las iglesias hacer impacto en nuestras comunidades, en nuestra sociedad. Cuando vemos una necesidad no podemos ser apáticos, pero al mismo tiempo debemos enseñarle a la comunidad a generar en el país que naciste, en el país que Dios te permitió nacer. Ahí puedes ser proactivo, hacer todo lo que viene a tu mano, hacerlo con acción de gracia, hacerlo para el Señor. Tenemos que ir cambiando ese chip. Vamos a quitar un poco de algunas ideas y sentirnos los pobrecitos. Tenemos que cambiar esa mentalidad. ¿Desde cuándo? Desde la casa, desde el colegio, desde cada vez que tenemos la influencia en nuestra escuela dominical. De aquí cambiando la mentalidad de nuestros niños y nuestros jóvenes, de que tenemos habilidad y dones dados por Dios. ¿Para qué? Para hacer lo que tengamos que hacer para su gloria. Gracias. Muchas gracias, Janet, por participar. Ya tenemos prácticamente se nos ha acabado el tiempo. Quisiera nada más invitar a los que han compartido, panelistas, unas palabras finales de despedida, de cierre para el grupo. Sí, bueno, muchas gracias por el tiempo, por la plática. Les deseo todos los mejor, que Dios les bendiga en su camino, en sus esfuerzos de ministerio. Les dejo con una palabra de una organizadora con mucha fe, Dolores Huerta, que trabajó junto con los campesinos, con César Chávez en California, que dice que cada momento es una oportunidad de organización, cada persona es un activista potencial, cada minuto es una oportunidad para cambiar el mundo. Y en el nombre de Dios sabemos que cada persona tiene un don para compartir en este mundo. Gracias. Juan, just thank you to you and to everyone for allowing me to share. There's great work ahead, and I think that it's going to be fun to see the new generation come in and help shake up the church so that we can do greater things than what we've seen in the past. So thank you. Muchísimas gracias a todos por compartir sus puntos de vista, por la conversación pequeña que tuvimos, tanto como las conversaciones de las presentaciones de mis colegas. Que Dios los bendiga a todos. Voy a cerrar haciendo una corta oración para despedirnos esta tarde. Dios de las buenas noticias, comunidad divina que has traído esperanza y bien al mundo, ayúdanos a ser agentes de paz, constructores de justicia y de paz en esta tierra, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Thank you. Bye-bye.